Esto es Hacemos Más Podcast, donde cuestionamos la realidad para transformarla. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Hoy conversamos sobre fútbol con Cristian Carrillo, del Mundial 2026, de la participación de la selección ecuatoriana y sobre quién sería el mejor jugador de fútbol de la historia. Pero con Sebastián Becachese se hablaba mucho de ese salto de calidad, que iba a ser un técnico que dé mayor jerarquía al juego de Ecuador, con las potencias, con jugadores que teníamos en muy buen momento, ya siendo campeones de Champions. Cristian, qué gusto poder compartir un momento contigo y conversar sobre fútbol, algo que nos apasiona a los dos. ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por la invitación, también a toda tu audiencia, poder conversar. Estamos en época mundialista, precisamente la Copa del Mundo 2026, un tema que desde el colegio que nos conocemos lo hemos venido tratando, precisamente hemos podido jugar en la selección del colegio. Bueno, acá ahora poder conversar en esta nueva etapa y ver cómo se nos va en todo el trayecto de esta conversación. Sabes que a mí me parecía muy oportuno tener un programa especial sobre fútbol, sobre la Copa del Mundo, como tú mencionas que se está ocurriendo en estos momentos, porque el fútbol mueve masas. Y bueno, particularmente yo estuve hace poco en algunos partidos, estuve en Estados Unidos viendo partidos de la Copa del Mundo en vivo, y hay algo que noté muchísimo, y es que el fútbol, especialmente en este caso la Copa del Mundo, es un evento que une países, une personas. Nuevamente, por ejemplo, yo estaba encontrándome abrazado con un escocés, saltando ahí como loco, saludando a noruegos que iban paseando, y así sucesivamente. No es el único, porque podemos ver esas imágenes alrededor de redes sociales y demás, pero qué bonito que es el mundo cuando hay un mundial de fútbol. Sí, a ver, el deporte como tal une a las masas, a amigos, compañeros, familiares. Tal vez no estás pasando un buen momento, pero el deporte, exclusivamente creo que el fútbol mueve mucho más en el tema de la unión. Ahora con el Mundial se ha podido visualizar que como en restaurantes, centros comerciales, en las mismas familias, se ponen de acuerdo, coordinan para poder ver los partidos. En este caso, bueno, Ecuador que tuvo su participación, y así también el tema de otros países. Estar en una cita mundialista es algo que creo que es indescriptible. Tú ya lo pudiste vivir. Yo espero ya en un momento también poderlo presenciar y poder estar ahí precisamente. Pero se ve en las imágenes, en los videos, cómo la gente está feliz de poder alentar a su selección, poder vivir esa fiesta, porque esto es también una fiesta. Es verdad que en los últimos años el tema del mundial también se ha vuelto muy de negocio, mucho de económico, también mueve mucho dinero. Hay más países también, quizás por esa razón también. Precisamente recordar que hubo cambio de formato. Anteriormente se jugaba con 32 selecciones, ahora cambió a 48. Muchos de los argumentos que se plantearon fue por darle mayor opción o diversificar un poco el tema de darle oportunidad a otras selecciones que son más pequeñas y que con el formato anterior no iban a tener oportunidad. Ahora con 48, precisamente en el 2026 se han dado la oportunidad, selecciones primerizas para poder disputar este torneo internacional. Como Curazao, Cabo Verde, no sé si Jordania también por ahí sí entra. Pero sabes que en un principio yo estaba en contra de que aumenten esos cupos. Y una parte de mí todavía lo está, porque sí siento que la calidad, por supuesto, no es la misma. Cuando tienes un grupo, vamos a poner por ejemplo el de Ecuador, Alemania, Costa de Marfil y Curazao, y luego por otro tienes un grupo de Argentina, Australia, Jordania y Algeria, que de eso solo uno juega realmente fútbol. Entonces hay un desequilibrio, por supuesto, y por eso esa parte me está en contra, pero al mismo tiempo siento que puede ser la oportunidad para que muchas personas de esos países muy pequeños, que quizás la única alegría que pueden tener es clasificar a un mundial, como puede ser el caso de Haití, un país que es tremendamente problemático a nivel social, político, económico, pero estuvo ahí y peleó y la guerreó, y las personas que estaban ahí pudieron celebrar algo. El propio caso de Irán, no me quiero meter en el conflicto internacional político por el momento, pero es un país que está en guerra y aún así tuvo esa alegría, por lo menos. Tuvo esa alegría, por lo menos. Entonces, yo a día de hoy estoy un poquito más a favor de que qué bueno que se haya aumentado el cupo. Todavía me queda la duda de ese tema de la calidad. Sí creo que deben existir algunos cambios con respecto al tema de mejores terceros.
a mí me gustaría, por ejemplo, ver un sorteo después Y mire, te de la interrumpo, de la Jorge, fase de porque grupos. también hay la posibilidad, todavía no es oficial, pero hay rumores de que podría haber una extensión nuevamente de 48 a 64 para un siguiente mundial. No se sabe si es para 2030 o 2034. Recordar que para el próximo mundial se jugaría en 3 continentes. Se jugaría precisamente acá en Sudamérica, que serían Argentina, Paraguay y Uruguay, por el tema del centenario de los 100 años Eso sí me parece precisamente. un poquito ridículo, pero bueno. Y también se jugaría en España, Portugal y Marruecos. Entonces serían Sudamérica, Europa y África. Se está hablando que la primera parte de los partidos iniciales serían acá en Sudamérica y la parte ya final se trasladaría a Europa y a Marruecos precisamente. Es lo que se está hablando, hay rumores, no es oficial. Y también lo otro es que se extendería a 64. Hay que ver el formato, cómo se le mantiene. Tú lo comentabas precisamente con esa oportunidad que se le da a ciertas selecciones, hablando un poco del nivel. Antes un mundial era un poco más selecto, porque iban las mejores por competición, por nivel, por desarrollo de juego. Ahora tal vez no vemos a las mejores, pero como tú lo decías, y yo estoy de acuerdo con eso, hay oportunidad precisamente con Cabo Verde. Un país que creo que nadie lo tenía un poco en el horizonte, hoy está jugando, disputando su primera Copa del Mundo, y precisamente Bochinha, que es el arquero titular de esta selección, un arquero de 40 años que nadie lo tenía en el radar, nadie lo conocía. Hoy por hoy, luego de esa gran actuación ante España, en redes sociales fue muy conocido, aumentó de seguidores, y aunque tal vez la carrera profesional ya no esté en su prime o en el mejor momento, pero por lo menos se dio a conocer y está como que en el nombre de muchas personas, y eso se le dio la oportunidad a Cabo Verde para poder disputar esta Copa del Mundo. ¿Que es una potencia? No lo es. A lo mejor no va a llegar a instancias tan importantes, pero tuvo esa alegría de por lo menos disputar una Copa del Mundo. A lo mejor para la siguiente edición no va a estar, o puede que sí, pero ya se da esa alegría de haber participado en este mundial, jugar contra España, jugar con Uruguay, campeones del mundo. Le toca jugar también con la Argentina precisamente en 16avos de final, puede que ahí se quede, pero tendrá también esa alegría de jugar con el vigente campeón y bueno, participar precisamente en este torneo internacional. Y eso es lo que voy. Es importante de alguna u otra forma poder sentir que el mundo se une, así sean por 4 semanas. Bueno, el mundial dura un poquito más, pero vamos a decir que la fase de grupos, que es donde están todos los países, van a estar más o menos sus 3 semanitas ahí, pero se busca su unión. Yo sé que Ecuador, cuando estamos grabando esto, ya Ecuador fue eliminado lastimosamente por México, pero incluso dentro de Ecuador existió esa unión. O sea, por un momento yo tengo la teoría de que es muy complicado definir qué es ser ecuatoriano, pero la única cosa que realmente une al ecuatoriano es el fútbol. Eso es lo único que une al ecuatoriano. Y en este caso la selección de fútbol. No hablemos de clubes porque ahí obviamente también hay separaciones. Pero es lo único que a día de hoy yo pienso que une al ecuatoriano, más allá de otra cosa. Y al menos por esas 3 semanas y esa ilusión, qué bonito es vivir y sentir que eso tienes. Es una pena que solo es cada 4 años, pero al mismo tiempo creo que lo logramos mucho porque es cada 4 años. Sí, yo también comparto eso. Tal vez sí bueno, se hablaba de la posibilidad del Mundial de Clubes, para hacer un poquito la comparativa, es que se juegue cada 2 años. En el Mundial de Clubes, que precisamente juegan los equipos, los clubes, pero acá el Mundial de Selecciones yo no lo vería de esa manera, porque creo que no lo vamos a valorizar tanto si es que se juega cada 1 año o cada 2 años. Si se juega 4, es como que lo vamos a tener un poco más en esa espera, esa expectativa, esa emoción, porque es un torneo que se disputa cada 4 años y creo que se debe de mantener. En el cambio de los 48, yo también coincidía, como que al principio no estaba tan de acuerdo, pero como he visto el desarrollo hasta el momento de este mundial con más partidos, recordar que antes eran 64, ahora se extienden a 104, son 40 partidos más, y que también te da esa emoción de ver en fase de grupo por lo menos 4 partidos seguidos. Obviamente ya clasificando las siguientes llaves se van restando partidos, ya en 16 son 3, en octavos de final son 2 diarios, entonces sí, se va disminuyendo, pero creo que también te da esa emoción al principio de tener mucho fútbol diariamente, y para el que es futbolero es lo más increíble, tener 4 partidos, no despegarte del televisor y bueno, disfrutarlo. Claro, yo me acuerdo de haber visto un Jordania-Algeria pues a la 1 de la mañana, creo que fue hora ecuatoriana, pero ¿sabes lo que sí pensaría, o al menos pondría sobre la mesa? Que no sea cada 4 años, que sea 3. No sé, menos definitivamente no, pero es que cada 4 años como que te vas quedando, mides tu vida en mundiales.
Aunque sea, déjame ganar uno más extra haciéndolo 3 y ahí cada 4 ediciones me gano uno adicional. Sí, bueno, yo creo que también la FIFA deberá ver también el tema de calendarios, recordar que igual en clubes tienen que organizar todo el tema de las fechas, hay también Eurocopa a nivel de UEFA, acá Copa América de Conmebol, entonces todo ese tema de la organización deberán verlo muy bien si es que en algún momento se plantean ya no hacerlo cada 4, sino cada 3. Pero sin menos tiempo yo tampoco estaría de acuerdo. 3, 4 años está bien para igual tener esa expectativa. Si se hace a lo mejor como Champions, que igual es el torneo más importante a nivel de clubes, que es de forma consecutiva, año a año, igual sabemos que es emocionante porque ya nos acostumbramos a tener Champions todos los años, todas las ediciones, pero un mundial, desde que, bueno, por lo menos nosotros tenemos uso de razón desde pequeños, ya hemos vivido este torneo cada 4 años y también lo generamos con bastante expectativa. Yo recuerdo que las primeras Copas del Mundo, que las pude también vivir en el colegio, fueron emocionantes. Yo recuerdo en Alemania 2006 que yo estaba en la escuela, ver con mis amigos, ver con mis compañeros el partido con Alemania, porque yo recuerdo que el de Costa Rica y el de Polonia, eso sí nos dieron creo que permiso, el de Alemania ya clasificados, los vimos precisamente en el colegio. Sudáfrica 2010, aunque Ecuador no clasificó, igual se vivía esa emoción en el colegio. Brasil 2014 todavía se vivía en el colegio y era una emoción bastante increíble estar precisamente con tus compañeros, ver partidos de fútbol, ver también los horarios, cómo disfrutar precisamente ese torneo que une mucho a nivel de país, tú lo decías, con el tema de poder disfrutarlo, que separe un poco el país, el momento, puedes tener problemas, discusión, algunos conflictos, pero cuando ya juega Ecuador es como que, ok, te organizas, haz una pausa en lo que estás haciendo, puedes ver el partido y qué alegría, precisamente cuando clasificamos de fase de grupos 16avos, cómo se vivió eso acá en las calles de Guayaquil, cómo la gente salió a festejar, a celebrar, a pesar de que no era un logro, un campeonato como tal, era simplemente una clasificación a la siguiente fase, pero la gente muy feliz y salió a las calles de Guayaquil a celebrar, también calles en otras ciudades importantes del país, dio esa algarabía de que Ecuador jugó bien, ganó a una potencia, en este caso Alemania, y que eso, bueno, pudo también ser motivo de celebración. Y déjame decirte que también el estadio se vivió una locura. Yo estuve presente en ese Ecuador-Alemania ya en Nueva York, New Jersey, y fue espectacular. Fue espectacular que yo te lo pongo sobre la mesa nada más. Yo tengo un 100% de efectividad viendo la selección ecuatoriana de fútbol. Jamás ha empatado ni perdido conmigo en el estadio. Solamente te dejo ese dato sobre la mesa. Ya tú y las marcas harán lo que quieran con eso. Yo siempre dije que debían haberme llevado al partido de México, pero bueno. Ya para el Ahí 2030 está. tienes que venderte mejor para las marcas que nos van a estar observando. Tienes 100% de que, Jorge efectividad. Chuya, y a mí también me pueden llevar como periodista Para que me deportivo haga de fotógrafo. para también ayudarlo, para ayudarlo un poco en el tema logístico y bueno, para ver qué sucede para el 2030. Pero ahora hablemos de Ecuador. ¿Qué te pareció la actuación de Ecuador en este mundial? Decepcionante. La verdad que se esperaba mucho más de esta generación, mucho se hablaba de esta generación dorada, con jugadores mucho más maduros, más experimentados. En Qatar 2022 fue el primer mundial de muchos, todavía con sus primeros pasos a nivel internacional, hablando de los referentes que tenemos hoy en día en las grandes ligas, como Piero Hincapié, Moisés Caicedo, William Pacho, que en el 2022 recién tenían esa experiencia internacional y con Gustavo Alfaro de la mano que daba esta base o formaba este equipo que nos clasificó precisamente a Qatar y estaba consolidando un poco más el juego. Yo lo decía 4 años atrás, creo que este Mundial de Qatar fue estos primeros pasos, este primer experimento que tiene esta generación, porque son inmaduros, porque todavía no sabían lo que era jugar contra otros equipos, contra esas potencias en torneos tan importantes. Yo le decía, ok, 2026, con el cambio de formato, clasificamos segundos, a pesar de que iniciamos con -13 en la eliminatoria, pero ya veníamos más formados. Es verdad que iniciamos este proceso con el técnico Félix Sánchez Vaz, muchos no estaban de acuerdo con su incorporación por el tema de metodología, el tema de trabajo. Creo que no se vio mucho la mano de él, a pesar de que en Copa América hicimos un papel relativamente bueno, pero posterior a eso dio el paso al costado
Y la federación llamó, en este caso, a Sebastián Becachese, alguien que, bueno, tenía algo de conocimiento en el fútbol ecuatoriano, fue asistente precisamente de Jorge Sampaoli cuando estuvo en Emelec, sabía que es estar en Ecuador, pero ya con una generación totalmente distinta, ya con un rol totalmente distinto, siendo director técnico. En su momento él fue asistente, ahora ya tomando la batuta de una selección importante como Ecuador, para poder conseguir el objetivo que era clasificar. Pero creo que muchos no solamente íbamos a quedarnos conformes con la clasificación, porque, como te lo decía, es verdad que comenzamos con -3, ya nos repusimos, pudimos ya obtener algunos puntos con Félix Sánchez Vaz, pero con Sebastián Becachese se hablaba mucho de ese salto de calidad, que iba a ser un técnico que dé mayor jerarquía al juego de Ecuador, con las potencias, con jugadores que teníamos en muy buen momento, ya siendo campeones de Champions, siendo campeones también del fútbol inglés. No se vio eso precisamente en esta selección. Y si el Mundial fue decepcionante, ¿de quién es la culpa? ¿Quién es el responsable de eso? Para mí es responsabilidad compartida en 3 partes. Directivos de la federación, cuerpo técnico, que es comandado por Sebastián Becachese, y jugadores. Ahí si me preguntas el porcentaje que quién tiene la culpa de mayor o menor parte, para mí es peleado. Federación, para mí tiene responsabilidad. A lo mejor se le puede cuestionar la elección de este técnico, que no era el mejor, no era el más adecuado. Se hablaron de otras opciones que estuvieron en el fútbol ecuatoriano en su momento, que conocen precisamente la idiosincrasia de este fútbol y que ha estado precisamente en este ambiente. Eso tal vez se le puede cuestionar, y hay otras cosas que no son la parte futbolística que también se le puede cuestionar al presidente de la federación. No me quisiera meter tanto en eso porque influye, sí, pero no es el punto determinante del mal juego de Ecuador. Si hablamos de técnico, pues también hablar sobre ciertas cosas que sucedieron en el trayecto de este campeonato, de estas eliminatorias, que hubo decisiones de llamados de ciertos jugadores que tal vez no eran correctos, de que el sistema táctico que implementó no era el mejor, que se pudo haber encarado los partidos de forma distinta, que es verdad, puede también haber sucedido, yo también lo responsabilizo, pero también se tiene que hablar de los jugadores. Mucho se habló a priori de esta Copa del Mundo, en muchas entrevistas, ruedas de prensa, medios digitales, cuando se hacían entrevistas a los referentes, como te decía, y ellos iban con un optimismo totalmente distinto de lo que se pudo por lo menos ver en cancha en estos 4 partidos, que los 4, uno se jugó relativamente bien, como se esperaba que juegue Ecuador en esta Copa del Mundo. Entonces creo que sí es responsabilidad compartida entre las 3 partes, pero yo también me quiero enfocar un poco más también en los jugadores, porque ellos son los que están también en cancha, que es responsabilidad técnico y directivos, sí, pero son los que están en cancha, son los jugadores que tienen que ellos poder tener un buen momento, un buen nivel para poder ganar el partido. Antes de seguir con la conversación, quiero agradecerte por tu interés. Aquí no hacemos lo tradicional. Traemos historias que suman y de las que puedes aprender. Suscríbete. Con tu apoyo podemos seguir la conversación y brindarte nuevas ideas que inspiren. Porque aquí hacemos más. Yo también comparto ese análisis que tú haces, pero yo sí lo voy a profundizar un poco más y sí voy a ir en temas polémicos que entiendo que no puedes entrar porque te llega a escuchar la Federación Ecuatoriana y te va a bajar el dedo para las coberturas. Pero como yo no tengo ningún problema, yo sí responsabilizo, como tú bien señalas, a esas 3 aristas, tanto dirigentes como cuerpo técnico como jugadores. Cada uno tiene su grado de responsabilidad. Pero a mí sí me preocupa lo que están haciendo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque lo están básicamente manejando la selección ecuatoriana como si fuera una vitrina, y convocando a jugadores que ni siquiera han sido convocados en su primer equipo y para ver qué sale. Y a veces sale bien, a veces sale mal, la mayor parte sale mal, pero eso no es adecuado. Y me preocupa también que tomando eso como mentalidad, se escoja entrenadores que sirvan para ese propósito que no tiene absolutamente nada que ver con una selección de fútbol. Una selección de fútbol no debe defender intereses empresariales o personales, debe defender intereses de la patria, que para eso están. Entonces, eso es lo que me preocupa, porque luego pasas de ese punto dirigencial, vas al punto del cuerpo técnico, y por supuesto que tienes la responsabilidad de saber a quién escoges. Pero si solamente vas a escoger, por ejemplo, a quien te conviene para tus intereses propios o no, o empresariales, como lo quieras ver, pero no al mejor, hay un problema. Entonces yo te pongo sobre la mesa, discúlpame, pero
Becachese, Félix Sánchez Vaz. Digamos que el señor Gustavo Alfaro hizo más o menos bien las cosas, pero antes de que lo fuera escogido, estaba este señor Cruyff, Jordi Cruyff. Jordi Cruyff. O sea, son elecciones de entrenadores bastante cuestionables, considerando que Ecuador podría tener muchos mejores perfiles. Ya no hablemos de jugadores ecuatorianos, no sé, dale un Antonio Valencia de la dirección técnica, pero hablemos de que Guillermo Almada, uno de los mejores entrenadores que ha tenido el fútbol ecuatoriano, es sin duda alguna probablemente el mejor entrenador capacitado para tomar la selección ecuatoriana. ¿No te gusta Guillermo Almada porque es de Barcelona? Ok, perfecto, no importa. Vamos con otro, vamos con... ay, se me fue, el técnico de Independiente del Valle, que... Renato Paiva, o Pablo Martín, Repeto creo que sea. Pablo Repeto. Pablo en su Repeto momento. también en su momento, una persona que también fue ganadora en fútbol ecuatoriano. Pero mira, ¿Por qué no nos vamos a te- eso? Te interrumpo ahí. Primero, creo que Federación debería, no solamente el presidente como tal, que es obviamente la cabeza principal de este directorio, pero creo que se debe reunir con personas que también sepan de fútbol para primero definir la metodología que quiere tener esta federación. Si es un proyecto a largo plazo, pensar cómo se quiere jugar. No solamente te hablo de la categoría absoluta o de la mayor, sino cómo se van trabajando las divisiones inferiores, cómo se va a ver esa proyección a largo plazo, esa metodología, esa manera de jugar. Creo que por ahí parte este proyecto que debería tener en este caso el presidente de la federación y hablar. Cuando tú mencionabas a Jordi Cruyff, era un estratega primero español, que no tenía mucho recorrido como siendo director técnico. Creo que no había dirigido, creo. No había dirigido, tienes toda la razón. Ahí se planteaba un proyecto a largo plazo para trabajar con los inferiores, para que todo el modelo de trabajo sea similar desde la sub-10, sub-12, sub-15, que eso no me parece mala idea, que se trabaje desde las bases también para ir consolidando el juego poco a poco y que la categoría absoluta ya tenga una identidad de juego clara. Eso es algo que creo que todavía la federación o el equipo, en este caso el país, la selección, no lo tiene. Una identidad. Si yo te pregunto, ¿cómo juega Sebastián Becachese? A lo mejor Gustavo Alfaro algo de identidad tuvo que muchos no estaban de acuerdo en su manera de jugar. Hoy, clasificando con Paraguay en los octavos de final, muchos que antes renegaban por ese puesto de técnico de Gustavo Alfaro, hoy por hoy lo piden porque ha visto lo que ha podido hacer con Paraguay. Un Paraguay que no había clasificado en la Copa del Mundo luego de 16 años, que fue en Sudáfrica el último mundial, regresa acá en México, Canadá y Estados Unidos, haciendo una buena presentación, a pesar de que en el primer partido perdió con Estados Unidos, pero clasificando y le toca jugar precisamente con una de las potencias en esta cita mundialista, que es Francia. Muchos dijeron que por qué se fue Gustavo Alfaro, porque era mejor que se quede, pero en su momento muchos decían, no, ya Gustavo Alfaro se tiene que ir porque es verdad, quedamos eliminados contra Senegal en el partido de Qatar y eso dolió mucho. Posterior a eso, hubo también lo que decías de federación y yo no tengo problema, yo también lo puedo decir, lo puedo hablar. Yo no me quiero meter tanto en eso porque no tengo pruebas. Si tuviera pruebas fehacientes para decir, ¿sabes qué? Sucede esto en federación, yo lo digo sin ningún problema. Pero la cosa es que se habló mucho también en la continuidad o no de Gustavo Alfaro en su momento. Yo estoy de acuerdo en los nombres o en los ejemplos que estabas dando. No me parecen malas opciones. Y no tanto porque Guillermo Almada, por ejemplo, dirigió Barcelona, sino porque vamos a ver el ambiente también, cómo se puede funcionar el haber estado dirigiendo Barcelona, que es un equipo muy popular acá en Ecuador, y muchos no lo iban a aceptar o no lo aceptarían en su momento. Te pongo un ejemplo, Gustavo Quinteros, cuando dirigió Ecuador y fue la campaña para Rusia 2018. Fue el mejor inicio que hemos tenido en los últimos años. 4 de 4 ganados partidos, 12 puntos. Ya nosotros pensamos, 12 puntos ganados, ya estamos prácticamente en el Mundial. Y nos quedamos. No fuimos a Rusia 2018. Y eso también fue por el ambiente que se comenzó a generar a la interna. Hay también que seleccionar a alguien, en este caso un director técnico, que pueda manejarte el ambiente, que pueda manejarte un poco los egos que podrían existir dentro de la federación, dentro de la plantilla que va a ser convocada. Y yo le agrego que también hay que escoger a alguien que sepa qué es el jugador ecuatoriano y que entienda cuál es la mentalidad de ese ecuatoriano. Para mí, Guillermo Almada es realmente la mejor decisión para la selección ecuatoriana de fútbol. No sé por qué no lo quieren. Seguramente es algo personal más allá de cualquier cosa deportiva, pero personalmente creo que lo es. Y es sumar 1 más 1. No te gusta él, ok, busca a otro técnico que también conozca la mentalidad del ecuatoriano.
pero no me traigas a Becachese, que en su vida creo que ha ganado realmente algo importante. Creo que por último, creo que ganó un Defensa y Justicia. El señor Sudamericana, me Félix parece que Sánchez fue. Vázquez tampoco creo que haya ganado Sí, algo importante en su vida. O sea, si queremos pensar en tomar el siguiente nivel, hay que hacerlo en algún momento. y eso es lo que mucho se habla de ese salto de calidad que se ha hablado en los últimos años, ese salto de calidad comenzando por la dirección técnica, y tú lo dices, y yo en eso sí estoy de acuerdo. Tiene que ir un técnico de jerarquía, alguien que haya ganado algo importante, que tenga una buena espalda, para poder manejar también estos jugadores que están ya en gran momento, en grandes ligas, que han ganado cosas, y ya poder hacer ese juego en conjunto, director técnico y jugadores, para que el resultado final precisamente sea algo positivo para Ecuador. Ya no simplemente depender de un solo partido, de dos partidos, sino que ya se ve una idea de juego, que se ve una responsabilidad en el manejo de la interna, y que eso también se pueda traducir en que Ecuador pueda jugar bien y que pueda ganar. Y ahora vamos justamente al tema de jugadores, y yo también quiero mencionar algo. Los jugadores, sin duda, ecuatorianos han tenido un salto de calidad brutal. Creo que el jugador ecuatoriano hoy es de los mejores mercados de fútbol que hay a nivel sudamericano, y muchos clubes europeos de primer nivel están buscando el jugador ecuatoriano para ser parte de sus clubes. Yo creo que ese salto de calidad se ha dado. Ahora, tú bien dices, ¿dónde hace más falta también el salto de calidad? Técnicos, dirigencia, hay que empezar a evaluar y hay que decir realmente dónde hace falta ese salto de calidad. Pero sí le quiero agregar una cosa, y también voy a ser crítico con los jugadores ecuatorianos. A mí me molesta la mentalidad. Puede ser que en cuanto a fútbol, lo que hay aquí en los pies, y en cuanto a balones y el dribbling, y eso hayan mejorado muchísimo. Pero hay algo que me siguen debiendo, y esto no lo tomé en cuenta en Qatar porque eran jóvenes, pero ya ahora un poco más maduros, ahora sí se los tengo que decir, porque me está debiendo bastante la mentalidad que ellos tienen. Yo no sé si de hoy tienen ellos una mentalidad ganadora realmente, y eso es algo que a mí me preocupa. Uno, cuando salimos eliminados contra México, yo no vi realmente a alguien que estuviera molesto sobre la derrota. Más allá, digamos que uno guarda sus emociones para individualmente, ok, te puedo comprar ese discurso. Pero, perdón, si tú eres múltiple campeón de Champions, eres uno de los jugadores más caros en la Premier, el mejor 5 de la Premier, campeón de Premier o lo que sea, fundel de clubes, y representas a tu país, al menos tienes que ir a dar la cara. O sea, qué feo, de verdad, qué feo que ninguno de los que supones que son líderes y que son los mejores jugadores de Ecuador sean capaces de decir perdón por haber hecho un mundial tan desastroso con las expectativas que tenían. Y yo creo que ahí el único que se puede estar salvando, o los dos jugadores que sí han dado un poco la cara, es Hernán Galíndez, que no es precisamente uno de los que está en los mejores clubes a nivel mundial, pero jugando en Argentina, que ha sentido mucho la camiseta de Ecuador, a pesar de que no nació acá en el país, que es argentino, se nacionalizó, El único que pero dio la cara. es el único que ha salido ante las cámaras, ha hablado con algunos medios de comunicación, con algunos periodistas. Alan Franco también algo ha podido hablar, pero yo comparto. Ahí creo que cuando antes de iniciar el Mundial lo entrevistaban a Gonzalo Plata, lo entrevistaban a Moisés Caicedo, a William Pacho, a Piero Hincapié, a Ener Valencia, diciendo que este va a ser el mejor Mundial, que traigan bastante ropa, que nos quedemos hasta el final, que si tendrán que ganarnos primero tienen que matarnos, cosas referentes, hablando un poco de la exigencia que tenía este torneo, y que ellos no se iban a dar por vencidos tan pronto. Pero ya posterior a la derrota, y comentando precisamente los partidos iniciales, en el partido contra Costa de Marfil, que perdimos 1-0, en rueda de prensa post partido, que tiene que ir un técnico, tiene que ir el técnico y un jugador, se espera o se esperaba que sean uno de estos referentes o jugadores que también hablaron anteriormente, para que ellos también den la cara y digan, ok, sucedió esto, 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 esto. Asimismo con Curazao en su momento, no lo hicieron. Posterior a la eliminación con México, poco hablaron. Yo creo que ellos también tienen que dar un poco más la cara en ese sentido, de decir, ok, se habló mucho a la priori, se habló mucho al inicio de esta Copa del Mundo que íbamos a hacer algo distinto, pero ya eliminados, creo que ellos también tienen que ser responsables de lo que se generó, que ellos también fueron parte de esa expectativa, pero que no se cumplió, y ellos tampoco han hablado mucho. Es que ese es el punto. O sea, tú puedes decir muchísimas cosas antes de la batalla, pero si en la batalla tienes que darle la cara a tu gente. Y para mí, ser un líder no es llevar una cinta de capitán y hablarle a un árbitro. Para mí, un líder no es ser el que mejor le pagan, el que tiene más
dinero en el bolsillo y en las cuentas, porque ellos tienen millonadas en sus cuentas. Un líder es el que te va a dar la cara incluso cuando las cosas están saliendo mal. Un líder es capaz de decirte, oye, me equivoqué, pero lo voy a intentar arreglar en la siguiente oportunidad que tenga. Te lo debo. Y voy a estar aquí asumiendo las consecuencias y dándote la cara. Eso para mí es un líder. Y eso es lo que me preocupa, y eso es lo que iba a mi punto anterior con el tema de mentalidad. Yo no veo una mentalidad ganadora ni una mentalidad de liderazgo en los jugadores ecuatorianos. Y perdón, pero por mucho que cambiemos el técnico, por mucho que cambiemos incluso dirigentes, si no podemos tener una mentalidad ganadora y una mentalidad de líder, va a haber un problema. Y antes de darte la palabra, yo te lo sumo también en cuanto a nosotros como hinchas y como ciudadanos. Cuando a Ecuador lo eliminan, ya había una opinión dividida en general, pero en su mayoría era, qué bien chicos, bravo, igual lo intentaron, vamos a la siguiente. Yo no estoy diciendo que los hagan, Los que despedacen. los despedacen o que los entierres o algo, no, pero hay que también ya empezar a soñar en grande. Ya no podemos simplemente nosotros como hinchas querer que Ecuador clasifique a un mundial. Ya es momento de nosotros querer desear que Ecuador gane algo. Porque, por supuesto, falta muchísimo. Hay varios partidos y selecciones también grandes y demás con los que jugamos. Pero tenemos que ser al menos capaces de desear o de pensar que podemos ganar algo. Porque el momento en el que al menos empezamos a pensar que podemos ganar algo, ya hay una diferencia. Este mundial para mí es una vergüenza. No por los resultados, que por supuesto me refiero a los marcadores de los partidos, por supuesto lo fueron, pero clasificar a un mundial, a este mundial de acá, era lo mínimo que debían hacer considerando que lo clasifican 9 de 12 o algo así. Y acá en Sudamérica, recordar que son 10 países, Y con el nuevo clasifican formato 8. clasifican 6 y uno el repechaje. Ya, básicamente 7 7, y exacto. 3 de que fueran. Perdón, pero tienes que, o sea, eso no es un logro. Si seguimos celebrando eso como logro, jamás vamos a terminar consiguiendo algo. Si seguimos celebrando como logro, pasar de grupo donde pasan 3 y está Curazao en ese grupo, perdóname, pero ahí hay un problema muy grande. Entonces, yo también le echo y hago una culpa y me pongo yo también sobre la mesa porque me gustaría ser parte de quienes cambiemos esa mentalidad. Pero hay que llegar a un punto en el que el ecuatoriano, tanto dirigentes, cuerpo técnico, jugadores e hinchada, tiene que empezar a cambiar su mentalidad y tiene que empezar a creer que podemos ganar algo y dejar ese pensamiento mediocre de que si con clasificar y con pasar en algo ya es suficiente. Sí, yo por eso también conversaba con algunos periodistas días atrás, precisamente si la clasificación a los 16avos, si es que llegamos a quedar eliminados anterior de jugar contra México, era una buena participación de Ecuador o no. Y yo decía, no era una buena participación, porque si nos quedamos 16avos, recordar que primero con este cambio de formato tuvimos la chance de clasificar, porque si hubiera sido el formato anterior, que clasificaban solo los dos primeros, Ecuador se hubiera despedido, no hubiera clasificado a los octavos de final. Y ahí hubiéramos quedado nuevamente en fase de grupo, como lo fue en Qatar, como lo fue en Brasil. A lo mejor Alemania hasta ahora ha sido nuestra mejor participación, que llegamos a octavos, y bueno, en Corea, Japón se puede aceptar porque era nuestra primera participación, éramos primerizos, y bueno, por lo menos ganamos un partido relativamente jugando algo bien. Pero acá en México, Canadá y Estados Unidos, México, Canadá y Estados Unidos 2026 se esperaba algo totalmente distinto. Tú lo remarcas, Jorge. Ya se esperaba una selección mucho más consolidada, ya con jugadores con mayor bagaje internacional, ya siendo campeones con sus clubes. Se esperaba que puedan ya competir para algo mejor, para algo más, llegar a instancias mucho más importantes. No solamente para clasificar a 16avos, que era tal vez lo mínimo, haciendo el recuento de la fase de grupo, que sí era Alemania, que era supuestamente en principio era la potencia, el país que iba a pasar o clasificar con relativa sencillez. Costa de Marfil, que era tal vez un similar a Ecuador, pensando que iba a ser nuestro contrincante para clasificar segundo, y que Curazao lo veíamos como el patito feo del grupo, que era su primera vez, que a lo mejor iba nomás para participar, para tener esa A alegría ver, y de que lo jugar. fue. Y que lo fue, porque la verdad es que, hablando de nivel, Ecuador, por su mal juego, es que se le complicó contra el Curazao, porque lo normal debería haber sido que Ecuador tenga los 3 puntos. Entonces, ahí es cuando uno también se pone a analizar y decir, no puedes ir pasando esto. Yo lo conversaba precisamente en otros programas que he tenido la oportunidad. Este era el momento más adecuado para que Ecuador al fin dé el golpe sobre la mesa y decir,
yo también puedo ser un país que sea potencia, que pueda ser un rival bastante complejo para poder sobrellevar esta Copa del Mundo. Y no solamente nos seríamos nosotros como ecuatorianos, como prensa, como hincha, sino a nivel del mundo. Muchos otros jugadores de otras selecciones, medios internacionales, influencers, creadores de contenidos, que hacían precisamente la consulta a otras personas. ¿Qué país tú lo ves como que va a ser sorpresa, como que va a ser bastante complicado de superar? Ecuador, Ecuador. ¿Qué jugador? William Pacho por ser defensor del PSG, Moisés Caicedo porque es mediocampista en el Chelsea. O sea, ya venían dando otros argumentos, otras personas, de que Ecuador iba a ser alguien, bueno, en este caso un país, iba a ser importante para poder jugar. Pero ya viendo el desarrollo de los 2 primeros partidos, se vino abajo todo el análisis, toda la expectativa que se había generado, porque Ecuador parecía ese Ecuador que no tenía alma, que no tenía actitud, que no tenía ganas de jugar, con un Costa de Marfil que, es verdad, intentamos en los primeros 45 minutos, pero de ahí nos vinimos abajo. Costa de Marfil pudo controlar mucho mejor el medio campo y nos ganó prácticamente al final el encuentro con Curazao, pensando que iba a ser, ok, un nuevo capítulo, un país que es primerizo, que no tiene grandes jugadores, que íbamos a ganar, y peor, que venía cayendo 7-1 ante Alemania. Decimos, ok, Ecuador a lo mejor no le mete los 7, pero es que gane 2-0, 3-0, jugando bien, anímicamente, eso te ayuda y tienes los 3 puntos, pero tampoco fue la misma historia, un empate insípido, un empate que era más que un empate, una derrota para Ecuador. ¿Qué íbamos a poder analizar con Alemania? Dio el batacazo, sí, el mejor triunfo que tenía Ecuador a nivel de mundial, pero no sirvió de nada porque el siguiente cotejo contra México fue lo mismo de siempre. Lo que nosotros tanto renegamos, y yo lo conversaba precisamente en el medio de comunicación que estoy, yo más que antes de conocer que México era nuestro rival, yo decía, más que el rival, porque habían algunas opciones, yo estoy más preocupado que Ecuador no juegue con esas mismas ganas o con esa misma mentalidad que con Alemania, muy aparte si nos toca México, la selección inglesa, Suiza, Portugal, quien sea. Pero si Ecuador jugaba como jugaba antes, no íbamos a ganar. Y lamentablemente sucedió eso. Ecuador no jugó con esa actitud, con esa predisposición para poder tener la clasificación y nos quedamos afuera. Y eso es, bueno, algo que hay que analizarlo en este momento y para el futuro ver qué cambios queremos hacer. Y ya quizás el 2030 es la última oportunidad que tiene esta generación para poder hacer el mejor papel de un mundial que hasta ahora lo sigue teniendo la generación de Alemania 2006. Cristian, quiero tocar 2 temas rápidos antes de irnos durante esta conversación. Primero, ¿quién crees que va a ganar el mundial? Para mí, por lo que se ha podido ver hasta el momento, Francia. Yo Francia lo veo como el máximo candidato. Esa ofensiva, creo que en líneas generales Francia tiene un buen equipo. Comenzando por el director técnico, me parece un técnico bastante experimentado como Deschamps, ya siendo campeón del mundo en Rusia, siendo vicecampeón en Qatar 2022. Y creo que acá reafirma ese buen nivel que tiene esta selección, y también ponderar que a pesar de que pasan las ediciones, pasan los años, Francia igual sigue teniendo una gran generación, se va haciendo ese recambio generacional muy importante. Y acá la parte ofensiva creo que es lo que más se puede destacar. Kylian Mbappé siendo el máximo goleador de de esta selección francesa, buscando el récord como máximo goleador en todos los mundiales Que lo va a que se romper. está disputando precisamente con Messi, y estoy más que seguro que lo Que lo va va a a romper. pasar. Pero tiene también ese nivel, a pesar de que Mbappé no venía jugando de buen momento o no tuvo una buena temporada con Real Madrid, se cambió el chip a selección y está teniendo un gran mundial. Y de ahí no olvidarnos de otros nombres: Desiré Doué, gran extremo del Paris Saint-Germain; Michael Olise, gran extremo del Bayern Múnich; el mismo Dembélé, precisamente actual Balón de Oro, también ganador de Champions. Y en la banca tienen también otros ofensivos como Cherki. También tiene a Barcolá, que se pueden ir rotando en la parte ofensiva. Medio campo creo que sí es bueno. Está Tchouaméni, está Rabiot, que son usualmente los titulares. Y en la parte defensiva creo que es la parte no tan espectacular, pero sigue teniendo una buena defensa. Un arquero que también me parece que es buen arquero, pero de esa parte media para adelante creo que tiene un gran equipo, un excelente equipo, y conformando todas las líneas creo que hacen la selección más propensa a llevarse esta Copa del Mundo. De todas las selecciones A del nivel de mundo. selecciones, de selección, solo selecciones, no cuentes clubes, solo Por eso, selecciones. solo selección. Correcto, el de la historia. Es complicado. Pelé, creo que en su momento siendo el único jugador con 3 Copas del Mundo,
lo que hizo en Brasil, creo que 3 de 4, de hecho. 3 de 4, una no pudo completarla, precisamente estuvo lesionado y no pudo terminar la Copa del Mundo. Creo que nadie hasta el momento le saca el título como mejor jugador de Copa del Mundo. Perfecto. ¿Y quién crees que es el mejor jugador de la historia a nivel de clubes? Complicado, pero lo que tú dices de Cristiano Ronaldo, lo que hizo en el Madrid en su momento, siendo ganador de 5 Champions, es un objetivo. Probablemente el mejor equipo de la historia, de 3 Champions consecutivas. Eso está en discusión. No sé qué quieres discutir. Si hablas, ¿Cuál es el título más importante a nivel de clubes? Por eso te digo, si hablas netamente en títulos, sí, nadie le quita que en su momento Real Madrid, ganando 5 Champions, fue un excelente equipo. Pero creo que también el análisis de cómo jugaba cada uno de los equipos, cómo demostraba eso en cancha, yo tampoco puedo desmerecer en su momento lo que hizo Pep Guardiola en el Barcelona. Su manera de jugar... ¿Cuántos Champions ganó Sí, por eso te digo, pero una cosa es hablar de títulos... Pero sí, eso es lo que importa. Él ganó un sextete. El Madrid ganó un sextete. Eso es lo el que Madrid importa, ganó un sextete. ¿Cómo? Ya, ok, ¿quieres comparar un año Por bueno eso te estoy diciendo. con constancia, por eso te irregularidad? digo, Es que eso es lo que voy. Una cosa es hablar de títulos netamente, Ya, okay. Y otra cosa es de lo que planteó en cancha, cómo jugaba su equipo. Lo que hizo el Barcelona de Guardiola, creo que no se durante un año nada más. No se ha vuelto a ver en los últimos años. Tienes razón, la manera de jugar. Un año. No fue un ¿Cuántos equipos ha ganado un sextete? Creo que Bayern Múnich también lo hizo. Por eso, te estoy preguntando. Yo no digo que es el único, pero son muy pocos los equipos que ha podido hacer. ¿Y cuántos equipos han ganado 3 Champions seguidas y 5 Champions en las últimas ediciones? 4 Champions creo que en 5 años y 6 Champions en Pero hay 7 también años. hay que analizar cómo. Yo no me ¿Cómo quiero que entrar en polémicas porque el no Madrid voy a entrar, ha tenido ayudas en muchos partidos. Ok, está bien, no voy a entrar en la discusión. Antes que existiera el VAR. Quiero retomar la pregunta inicial, que era lo que me importaba. ¿Quién crees que es el mejor jugador a nivel de clubes de la historia? Para mí, Messi. ¿A nivel de clubes de la historia? Sí, Messi. ¿Cuántas Champions tiene Messi? Tiene, si no mal me equivoco, 5 Champions. ¿Cuántas Champions tiene Cristiano? También 5. ¿Quién es el máximo artillero de la historia del fútbol? De Champions, Cristiano, sí. ¿En qué ligas ha ganado Messi campeonatos? O sea, bueno, en la liga francesa, en la liga española y bueno, ahora que está en Estados Unidos, en la MLS. Correcto. De esas 3 ligas, ¿cuál creerías que es realmente una liga top? La española. Ok. ¿Cuántas ligas ha ganado Cristiano Ronaldo? Sí, él ha jugado en la Juventus, ha jugado en la Premier League. Yo no quito eso. Actualmente está en Medio Oriente, que creo que ha ganado un título en los últimos 3 años. Lo mismo como Estados Unidos, lo mismo. No, porque Messi ha ganado más títulos. No, para lo que voy es el nivel de liga. No me refiero a los títulos. Bueno, por el nivel, sí. Liga. Las dos ya son ligas menores. Con menos competitividad. Entonces, bajo esa perspectiva, realmente a nivel de clubes, creo que el mejor jugador, sin discusión, bueno, puede decir para mí, pero realmente los datos lo respaldan. Si estamos hablando de número de goles, pero estamos hablando de número de goles, número de campeonatos, del campeonato más importante que tiene a nivel de clubes en la historia. Estamos hablando de ligas, de ligas, valga la redundancia, top a nivel mundial. Realmente, para mí queda poca la duda de que Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de la historia a nivel de clubes. No te puedo discutir que es muy bueno. Y yo sí lo voy a decir aquí en cámara. Cuidado dentro de 1 año o de 2 años termine de explotar lo que ha tenido que explotar hace muchos años, que es el caso Negreira. Te permito, escúchame, me permito recordarte que al ciclista múltiple campeón Lance Armstrong se le descubrió eso de ahí, y hay muchas cosas que mancharon un legado que probablemente hubiese sido del legado del mejor ciclista en la historia del mundo. Creo que cuidado nada más. YouTube, no solamente TikTok, digo eso. En la época de Negreira, cómo jugaba ese Fútbol Club Barcelona. Está bien. ¿Con qué ayuda? ¿Qué diferencia? Es que a lo que voy es que hay una carrera manchada. O que puede estar manchada, que puede estar. Afirmando algo que no está comprobado. O sea, tanto se ha hablado. ¿Y por qué no? Tranquilo, está bien. A la Juventus en su momento, por el tema de mafia, el tema de apuestas, en su momento la Juventus lo descendieron y le pusieron una sanción por ese hecho. Al Barcelona, al Fútbol Club Barcelona. Porque no lo pueden comprobar. No. Comprobar sí lo pueden hacer. ¿Y entonces por qué no le ponen la sanción? Porque cambiaron el reglamento.
personas ligadas al Fútbol Club Barcelona que entraron a la Federación Colombiana de Fútbol, cambiaron el reglamento para no poder sancionar cosas y el delito está prescrito en la federación, por tanto no puede hacer nada la federación, por eso está ahora en un juicio ordinario y lo sabes, y eso es Pero hasta hechos, que no haya hechos, sentencia hechos y hasta que no haya una sanción. hechos. ¿Se cambió o no se cambió el reglamento de Cristian Carrillo antes de y prescribió el delito por el que está siendo acusado Barcelona en su momento? Son cosas Prescribió que porque cambiaron el reglamento. Está bien. No es cosas que se habla, de que se habla. Es que cambiaron el reglamento. Y porque cambiaron el reglamento prescribió. Eso no es mi opinión es esta. No, es lo que pasó. Ahí está. Pero si el Pero equipo es no culpable. pasa nada. No pasa nada. Veamos un par de años qué pasa. A lo que quiero llegar, y ya para cerrar nuestra conversación, si a nivel de selecciones, Pelé es el mejor jugador del mundo, y a nivel de clubes, Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo, y de la historia, o sea, la historia en ambos casos, no sé por qué estamos discutiendo de que hay otra persona que puede ser el mejor jugador de la historia. Nada más. Muchas gracias, Cristian Carrillo, por esta conversación. Qué ameno y qué amable por tu tiempo. Sí, gracias a ti, igual, Jorge Chuya, por tu invitación. La verdad es que, bueno, hablar de fútbol siempre es muy divertido. Nosotros nos conocemos ya hace tantos años del colegio, haber jugado precisamente en esa selección del colegio. Y bueno, acá estamos ya hablando en otra faceta, en otra etapa de nuestras vidas, conversar un poco de lo que tanto nos apasiona, lo que disfrutamos en su momento y acá ya poder conversar. Así que te agradezco nuevamente por la invitación, a toda tu audiencia, muchas gracias, que puedan disfrutar de este episodio de la Copa del Mundo 2026, lo que se está jugando actualmente. Muchas gracias, nos vemos y ojalá podamos conversar nuevamente de fútbol, que qué bonito que es. El fútbol es vida. Hacemos Más se realiza con el apoyo de Infograma. Esto fue Hacemos Más. Suscríbete y dale like.